y radianes, y ahora veremos qué es un radián. Y pues primero que todo tenemos que hablar del concepto. Como siempre les he dicho, generalmente estos conceptos de pronto la primera vez que uno los lee no los comprende bien, pero pues para eso es el video, ¿no? Para comprender el concepto con ejemplos. Un radián es la medida de un ángulo. Pilas con esto, el radián es un ángulo. Entonces, primero que todo, quédense con este concepto. El radián es un ángulo, no es ni una línea, ni un pedazo de circunferencia, ni nada por el estilo, es un ángulo simplemente. Pero un ángulo que debe cumplir unas condiciones. Es un ángulo central, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es un ángulo central de una circunferencia cuya longitud, o sea, primera condición, debe ser un ángulo central. Segunda condición, que la longitud del arco, ya lo vamos a ver, subtendido es igual a su radio. Para esto, primero que todo, quiero hablarles de estos dos ángulos. Espero que ustedes ya sepan este ángulo cómo se llama y este ángulo cómo se llama. Este ángulo, recordemos que se llama, por tener 90 grados, se marca así, se llama un ángulo recto. Entonces, siempre que a uno le dicen el ángulo recto, uno ya sabe, es un ángulo que mide 90 grados. Este ángulo se llama el ángulo llano. Y a uno siempre que le dicen, ¿cuál es el ángulo llano? Uno de una vez se imagina, es un ángulo que mide 180 grados. ¿Sí? Asimismo, el radián, espero que al final del video les quede claro qué es un radián. ¿Sí? Un radián es un ángulo de, y más adelante vamos a ver cuántos grados. Para esto, pues para que les quede claro el concepto, vamos a pasar al computador. Y bueno, aquí vamos a empezar hablando de qué es un ángulo central. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar este programa que se llama GeoGebra, en el que uno puede hacer construcciones. Primero que todo, pues voy a hacer la construcción de una circunferencia, ¿sí? O de un círculo. ¿Y qué es un ángulo central? Un ángulo central es un ángulo que el vértice coincide con el centro de la circunferencia, ¿sí? Se puede trazar hacia cualquier lado. Entonces, para eso, pues voy a hacer aquí un segmento de recta y otro segmento de recta hacia la circunferencia, ¿sí? Entonces, esto que yo acabo de trazar aquí se llama un ángulo central. ¿Por qué? Porque el vértice de este ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Aquí voy a cambiar el color a este lado para que veamos claramente que esto que está con rojo es el radio de la circunferencia. Obviamente esto es otro radio de la circunferencia. ¿Qué más dice? Entonces es la medida de un ángulo central de la circunferencia, o sea, va a ser un ángulo de estos, o sea, el ángulo puede ser así de grande o más pequeño, pero tiene que cumplir otra condición, cuya longitud de arco, entonces aquí voy a dibujar la longitud de arco. Para esto voy a graficar, este arco es el que nos importa, que le voy a cambiar también de color, ¿sí? Este arco, entonces aquí está el radio. ¿Cuánto mide ese radio? En este caso, ese radio, ¿sí? Ese radio mide 2 unidades. Aquí lo vemos que mide hasta aquí 1 unidad y hasta aquí 2 unidades. Obviamente yo lo puedo agrandar o achicar, ¿sí? Para que el radio mida más o menos. Eso, la medida del radio no importa. Lo que importa es que ese radio, en el ángulo del que estamos hablando, la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Entonces, como el radio mide 2, si el arco llega a medir también 2, entonces este ángulo sería un radián. Voy a marcar aquí el ángulo. En este caso, este ángulo mide 51,8 grados. Voy a poner aquí la medida también del arco. Entonces, aquí podemos ver que en este ángulo, o sea, algo que ya conocemos es, por ejemplo, este ángulo, que es de 90 grados, ese ángulo se llama ángulo recto, como lo vimos en el tablero. Pero ahora, este arco, en este caso, el radio mide aquí 2 y el arco mide 2,6. Entonces, este ángulo no se llama un radián, porque como lo vimos, para que sea un radián, el arco debe ser igual al radio. Entonces, pues obviamente, si yo muevo el ángulo, si yo amplío el ángulo, va a ser mucho menos un radián. ¿Por qué? Porque si el radio mide 2 y el arco mide 3,8, pues no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es un radián? Cuando yo haga que este arco mida 2 unidades, al igual que el radio, pues automáticamente ese ángulo se llama un radián. Voy a tratar de que mida 2, ahí exactamente, ¿sí? Miren que este radio mide lo mismo que este arco. Pilas que no vayan a cometer un error muy común de los estudiantes,
que es que cuando uno les dice midan este arco, lo que hacen es medir desde este punto hasta este punto, y ahí lo que harían sería medir esta línea, pero no tenemos que medir esta línea, tenemos que medir es este arco. O sea, para tomar esta medida tenemos que irnos con una regla o de pronto colocar una pita por aquí y luego medir lo que mide la pita, ¿sí? Porque no es lo mismo esta línea que el arco. Entonces espero que les haya quedado claro, el radio y el arco deben medir lo mismo y lo que se llama radián es este ángulo, o sea, un radián, como lo dice aquí, mide 57,33 grados. Yo como lo digo aproximado, pues simplemente digo que un radián es un ángulo de 57 grados, así como un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, o así como un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, un radián es un ángulo de 57 grados. Miren que aquí dice 57,35 porque pues las medidas no son exactas, ¿no? Pero lo que quiero aclararles es, por ejemplo, miren que mide 57 grados aproximadamente. Si el círculo llega a ser más grande, por ejemplo, uno de 3, un radio de 3, miremos a ver, solamente me voy a fijar aquí. Ahora tengo que, para que sea un radián, tengo que lograr que el arco también mida 3. Entonces voy a tratar de que mida 3. Y como se dan cuenta ahí, nuevamente el ángulo vuelve a ser de 57 grados. Voy a mover aquí, voy a agrandar otra vez el radio, por ejemplo, a 5 unidades. Y si el arco mide 5, automáticamente el ángulo también es de 57 grados. Entonces, como se dan cuenta ahí, no importa lo grande del radio, ¿sí? O lo grande de la circunferencia, un radián siempre va a medir 57 grados.